Buenas noches a los hermanos que nuevamente se conecten en este video tertulia, como me gusta llamarle a mí. Tengo de nuevo el placer de tener en esta conexión de streaming a los hermanos Reisner, Dani y José. Y la verdad es que yo me quedé, como decimos en México, picada con el tema de ayer. Sentí que no se complementó y vamos a hablar nuevamente en esta noche de estos mismos temas que el tradirrupturismo y muchos amigos y contactos del Facebook y de las redes sociales que están infectados con esta ideología rupturista que se alinea más hacia lo tradi, utilizan para denostar al Concilio Vaticano II. Lo acusan de relativismo religioso, lo acusan de utilizar expresiones que en el magisterio preconciliar no existían o no se utilizaban, lo acusan de introducir novedades, y hay un término que ha causado mucha polémica, que viene en el Concilio Vaticano II, que es el término de subsistir, en esa frase que dice que la iglesia subsiste en la Iglesia Católica. También otro tema muy controvertido es sobre el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Estos temas se han ocupado como bulos para culpar al Concilio Vaticano II de introducir novedades, y desgraciadamente no son pocos los que han esparcido esta información falsa, y lamentablemente muchos lo han hecho con mala fe. Hoy, por ejemplo, leíamos sobre los comentarios de algunos conocidos o personas que incluso ya no están en nuestros contactos por estas diferencias, porque lamentablemente a muchas personas les ha molestado hablar de esto. En el caso mío y de estos amigos que están aquí con nosotros acompañándonos en esta tertulia de video, pues nos han desamigado porque nos atrevimos a hablar de lo que mucha gente no quiere, no se ha interesado o no se ha preocupado por buscar la verdad. Nosotros estamos aquí porque tuvimos esa inquietud de verificar qué tan cierto es lo que está diciendo aquella persona, aunque sea un sacerdote. Y cuando te das cuenta que quien lo ha dicho es un grupo que ni siquiera es católico, que está en un cisma, que es sede vacante, y sin embargo muchos hermanos lo han creído, y es así como nos hemos dado cuenta de que todas estas cosas no son más que una campaña de denostación contra la Iglesia, sobre todo contra el Concilio Vaticano II. Por eso hoy quiero retomar estos temas, repito, la acusación del Vaticano II como introducción al relativismo religioso, la mentira de que el ecumenismo de hecho hay una falsa idea de ecumenismo. Piensan que el ecumenismo es que todo es igual, que todas las religiones son iguales, y eso es falso. Y el mismo Concilio Vaticano II lo dice, y precisamente lo dice en esa parte de subsistir, y aquí los hermanos se van a encargar de explicar eso. Entonces, en esta introducción que acabo de dar, queridos hermanos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Nos pueden hablar y ayudar a entender a los hermanos todos esos bulos falsos del Vaticano II sobre el ecumenismo, sobre el diálogo interreligioso, sobre lo que lo acusan de introducir novedades. Y ahorita, perdón, los escucho, veía que una persona decía, y no solamente esa persona, otros han dicho, ¿ya leyeron El Rin desemboca en el Tíber? Es un libro que recoge anécdotas de cómo transcurrió la realización del Concilio Vaticano II, y tratan de hacer creer que el Vaticano II, como episodio histórico de la Iglesia, no tuvo parangón. Ya lo había mencionado en un anterior video, de que fue un concilio en el que atacan ellos con el argumento de hacer creer que introdujo novedades por parte de teólogos, sacerdotes, modernistas, progresistas. Y vuelvo a repetir, quien afirme esto y crea que el Rin desemboca en el Tíber es el gran descubrimiento del oro, es mentira. Los invito a leer Historia de los Concilios
y ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo. ¿Y saben por qué no tenemos, o la gente se emociona con el RIN desemboca en el Tíber? Porque antes no había Facebook, porque antes no había WhatsApp, no había YouTube, no había más que los libros de historia para darse cuenta que todos los concilios de la iglesia, de todo a lo largo de la iglesia, han sido así. Un grupo, otro grupo, enfrentamientos, obispos, discusiones, tratar de zanjar puntos, llegar a acuerdos, puntos teológicos, pastorales, etcétera. Lean hermanos, lean historia de los concilios y se van a dar cuenta que estos problemas o estas discusiones siempre las ha habido. El RIN desemboca en el Tíber no es más que un periódico que recogió ciertos episodios y hasta en cierto punto es tendencioso por hacer creer que el Vaticano II fue un concilio que causó una guerra, como dice por ahí un sacerdote ilícito que está muy de moda en los grupos de WhatsApp. Bueno, disculpen por robarles el tiempo, el tema, este tema lo hablaremos en otro momento y vuelvo a repetir, queremos que nos ayuden a entender estos temas de los bulos acerca del Vaticano II. Ecumenismo y diálogo interreligioso. ¿Es verdad que es una novedad del Concilio Vaticano II, hermanos? Los escucho. Bueno, para empezar, ¿me escuchan? Bien, está perfecto, ahora sí. Para empezar, es como dijo Angie, ¿no? Esto no es un tema que de una sentada se define ni se explica, ¿tá? Tiene varias partes y está concatenado uno con otro. Hay que reconocer también que son cosas completamente diferentes que generalmente los meten en una misma bolsa y en pos de eso empiezan a difamar a la iglesia, ¿tá? Y en especial al concilio. En nuestra última audición hablamos generalmente de lo que es dignitatis humana y todo lo que concierne a la libertad religiosa, desmintiendo todas, ¿no?, las acusaciones falsas y citando propiamente dicho y analizando el texto. Ahora vamos a tocar lo que dijo Angie, que es el ecumenismo, ¿tá?, y el diálogo interreligioso, que son dos cosas completamente diferentes. Voy a dar un ejemplo. Nosotros somos otra religión aparte del protestantismo y la Iglesia Ortodoxa, porque profesamos otros dogmas. Perfecto. Al igual que como somos otra religión con respecto a los budistas, hinduistas, shintoístas, lo que venga, ¿tá? Pero el concilio reconoce como cristianos tanto a los ortodoxos como a los protestantes. Obvio que los otros no. Por lo tanto, querer hacer una especie de sincretismo o decir que el Concilio Vaticano lo promueve es una mentira. Para empezar es eso, ¿tá? Quiero hacer una aclaración también. Hay organizaciones paralelas, ¿tá?, que promueven lo que sería diálogo interreligioso y hasta cierto punto de sincretismo, que es el Consejo Mundial de Iglesias, el cual la Iglesia Católica Romana no pertenece a ella. Solo Sibaba como miembro observador, nada más. ¿Ah? Con respecto a lo de subsiste en, que dijo Angie, hay que ver que en este último siglo, ¿tá?, en especial fue el Concilio Vaticano II que desarrolló la eclesiología. ¿Tá? Tenemos un cerebro como Yves Congar, tenemos a Benedicto XVI, ¿no? Tenemos a gente que fue más allá de la concepción que se tenía de iglesia. No lo hablamos ser más allá como una novedad, porque lamentablemente siempre se pensó que la iglesia era algo, un todo institucional, y si nos vamos de esa esfera, nos vamos de la iglesia. Es una media verdad, para empezar. Quiero aclarar dos cosas. Primero, cuando hablemos de diálogo interreligioso, vamos a hablar de Nostra Aetate. Ese es el documento que trata el diálogo interreligioso. Después voy a hacer una especie de raconto desmontando mitos. Por otro lado, si queremos hablar de ecumenismo, que ahí sí es el diálogo con las otras religiones cristianas que no son católicas, es el Unitatis Redintegratio. ¿Ah? Primero tenemos que partir cuáles son los documentos que trata cada cosa, porque hay gente que lamentablemente no está dispuesta a leer, entonces le tenemos que dar de comer por la boca como los bebitos. Es así. Hay una cosa que quiero aclarar también, ¿no? Y creo que esto va a ser el eje después de lo que van a desarrollar tanto Daniel como Reisner, ¿tá? El Concilio Vaticano II jamás, pero jamás, ¿tá?, deja de admitir que la Iglesia, ¿no?, subsiste en la Iglesia Católica y en especial el signo visible es el sucesor de San Pedro, que es el Papa. Jamás se deja de reconocer eso. Yo los desafío a que lean el Lumen Gentium, ¿no?, en especial el párrafo número 8, ¿ah?,
que habla que la Iglesia tiene dos realidades. Una realidad histórica, que eso lo vemos por la sucesión apostólica y lo vemos en la figura visible del Papa, y una realidad mistérica, que es toda la cuestión espiritual. ¿Ah? El Concilio Vaticano II hizo una cosa muy buena, ¿tá? Que es tratar los grados de plenitud de comunión que existe con Dios, y en especial a nivel institucional. Obvio que este video está dirigido solo a católicos, no vamos a hacer una exposición gigantesca de teología, porque si no sería una apologética muy dura, muy pesada, pero nosotros tenemos que decir que el que está unido al sumo pontífice y lleva una vida sacramental plena, válida y completamente lícita, está en comunión plena con Dios, en todo aspecto de la palabra. ¿Ah? Después nosotros tenemos otro tipo de comunidades, las cuales no están sujetas al pontífice. Por ejemplo, podemos citar los ortodoxos, tienen sacramentos válidos, pero al no estar sujeto al pontífice no es plena la comunión. Obvio que todo esto es la perspectiva católica. Tenemos un grado más abajo al protestantismo, que el único sacramento que le reconocemos es el bautismo, pues tiene materia, tiene forma, tiene intención, se invocan las palabras que se tienen que invocar y es válido. O sea, lo que hizo el Concilio Vaticano II es ir más allá de la parte institucional y ahondar en el misterio espiritual de los grados de comunión que existe a nivel sacramental y a nivel religioso. Eso es algo que no se había hecho antes, y es algo muy útil. Otra cosa que también quiero aclarar, y esto lo pueden encontrar en la nota que hizo Benedicto XVI como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el año 2000, en lo tocante a una expresión muy usada en los diálogos con la Iglesia Ortodoxa, que es cuando hablamos de iglesias hermanas. Y Benedicto hizo esta aclaración. Yo igual les acabo de citar el documento, después capaz lo más probable se los ponga en los comentarios, para que lo puedan cerciorar. Tomando en cuenta que la Iglesia se mueve en dos planos, uno histórico y uno mistérico, cuando hablamos a nivel teológico de Iglesia, sabemos que la Iglesia es una sola y desde nuestra perspectiva es la Iglesia Católica Romana y el símbolo visible es el Papa. Ahora, si vamos a hablar a un nivel histórico, teniendo ya presente que nosotros somos la Iglesia, se puede usar la expresión iglesias hermanas, pero solo a un nivel histórico. Hay documentos que hablan, por ejemplo, de la Iglesia reformada, en el caso de los reformados, con los acuerdos con la justificación, pero obvio, esa expresión se usa netamente en un plano histórico. Jamás se usa en un plano mistérico ni en un plano teológico. ¿Y a qué voy por esto? Nosotros sabemos que tenemos diferencias teológicas y una de las diferencias que tenemos con todos los grupos es la cuestión propiamente dicho de dónde radica la autoridad. ¿Cuál es el eje de poder? En nuestro caso, el eje de poder es el obispo de Roma. Sin duda alguna que de ahí parte lo que es el principio de infalibilidad, y es el que en pocas palabras nos dice lo que tenemos que creer y lo que no tenemos que creer. Él es el que tiene la asistencia directa del Espíritu Santo para la promulgación dogmática. Tenemos ejemplos en la historia, por ejemplo, en el año 861, el Papa anuló un concilio ecuménico en el cual hasta los propios legados romanos, cuando viajaron a Constantinopla, dieron el sí, pero el Papa dijo, ¿saben qué? Se extralimitaron. Punto. Tenemos el ejemplo de Efeso 4:30, que fue un concilio regional de obispos orientales, que falló una cosa, se hizo, por así decirlo, la revancha en el 449 en el latrocinio de Efeso, que dio una decisión muy ambigua, y en el año 451 San León Magno dijo, este concilio lo elevo a nivel ecuménico, que es el del 430, y el otro lo derogo. ¿A qué voy con esto? A que el Papa es la suprema autoridad de la Iglesia, y ya tenemos bastantes ejemplos de la historia para poder validar nuestra postura. Eso la Iglesia Católica Romana en el Concilio Vaticano II nunca lo deja de admitir. Y si ustedes leen el capítulo 8, si no me equivoco, como había citado, del Lumen Gentium, compara lo que son las dos realidades, tanto la histórica como la mistérica, con lo que serían las dos naturalezas de Cristo, que son indivisibles y son inseparables. ¿A qué voy ahora con lo que ya había hablado antes, en este paréntesis que hice? A que los problemas que nosotros tenemos en dónde radica el poder y la autoridad de la Iglesia, por algo hay defecciones de la Iglesia Católica, como es la Iglesia Ortodoxa en el 1054 del protestantismo, es eso, es cuestionar el centro de autoridad. Los ortodoxos creen que la autoridad está en un concilio. Entonces, por eso ellos no le dan el honor al Papa que es debido.
Los protestantes es diferente. Ellos, por ejemplo, no tienen sucesión apostólica, entonces le dan suficiencia formal a la Biblia, de ahí sale el principio de eso, sola escritura, ¿ah? Y en pos de eso redefinen una eclesiología netamente espiritual, ¿tá? No tomando en cuenta la parte histórica, ¿tá? Nosotros, por ejemplo, podemos probar que venimos del siglo I por la medio de la sucesión de obispos. Ellos no pueden, entonces, bueno, tienen que irse más al plano místico para intentar, por lo menos, dar un poco de credibilidad a la versión que ellos tienen de la historia. Nosotros sabemos que no solo con sucesión apostólica se prueba que son la Iglesia de Cristo, pues los ortodoxos también la tienen. Ahí tenemos que ir a nivel eclesiológico y bueno, empezar a ver los ejemplos como que yo acabé de dar en estos casos, en los cuales el obispo de Roma sí ha fallado, sí se ha metido en otras jurisdicciones, pero claro, no es lo habitual. Hay que acordarse también que, como dice Benedicto XVI, la infalibilidad papal es un último recurso, ¿tá? Que se usa en casos extremos que la cristiandad peligre y la propia sede de Roma. Esto más o menos es lo que tenía que decir. Mencionar cuáles son los documentos, ¿tá? Uno de los documentos es Unitatis Redintegratio, vuelvo a repetir, que es a nivel de diálogo interreligioso, a nivel de diálogo ecuménico con otras comunidades cristianas, las cuales también poseen elementos salvíficos. La otra es Nostra Aetate, que es diálogo interreligioso con confesiones no cristianas. Y bueno, quería citar lo del Lumen Gentium, ¿tá? Y hacer énfasis párrafo número 8, que ahí jamás se renuncia a la primacía romana y jamás se renuncia a la Iglesia Católica Romana y en especial al Papa como eje de subsistencia. El que le llegue a decir, ¿tá?, que el Concilio Vaticano II hizo tal renuncia o tal concesión es un mentiroso. Los dejo. Gracias, Pablo. Antes de continuar con el tema, por ahí hay un comentario, no sé si Reiner quiera responderlo, está dirigido, le hacen una pregunta, un poco risible con todo respeto porque es obvio, pero vamos a dejar que Reiner la responda. Y de hecho se relaciona con el tema, parece que el amigo que está haciendo la pregunta no entendió, así que Reiner, pues, adelante. Vamos a revisar la pregunta, no la estoy viendo ahorita. ¿Cuál es, Angie? ¿Me la podría leer, por favor? Pregunta para Reisner. En la emisión pasada hablabas del documento de libertad religiosa y decías bien que lo que se condenaba era pensar que toda creencia religiosa era equivalente, pero que ahora lo que se estaba diciendo es que no se podía imponer injustamente una creencia. Incluso dijiste que los católicos no debíamos tratar de convencer a nadie a toda costa, entendiendo la coerción, el abuso psicológico, etc. Vale, sin embargo, el tratamiento que le dan una y otra vez a la fraternidad sacerdotal San Pío. Sí, San Pío X. No se alcanza a ver todo el comentario, okay, pero si entras al chat de comments lo puedes ver. Bueno, no, ahí tampoco se ve completo, pero si entras desde la aplicación de Facebook de tu celular sí la puedes leer. A ver, si quieren yo le doy lectura a lo que sigue nada más. Ok. Vale, sin embargo, el tratamiento que le dan una y otra vez a la fraternidad sacerdotal San Pío X y a los fieles que están adheridos o que asisten con ellos, como que su lenguaje, no el de la iglesia, cambia. ¿Podrían explicarme por qué tanta comprensión, empatía, tolerancia a las otras religiones y a la vez tanta intolerancia, al menos en el tono, a la fraternidad sacerdotal San Pío X? Si no les consideran católicos, no merecerían el mismo tratamiento por parte de ustedes que las otras religiones. No tendrían el mismo derecho a la libertad religiosa. ¿Por qué parecería que hay un doble estándar, como dije, al menos en el tono? Me interesa conocer sus opiniones. Saludos. Okay. Vamos a empezar por hablar. En la situación de las
del protestantismo o de las sectas derivadas del protestantismo existe una apologética que es dar razón de la esperanza. Está dirigida a quién crees, al católico. No está dirigida a hacer una intromisión injusta en el testigo de Jehová para coaccionarlo a que se vuelva católico. La apologética esencialmente es una respuesta primero para el mismo católico y se comparte también aquel que da o pide respuesta o pide dar razón de la fe. Eso es la apologética. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la fraternidad? Yo no voy a ir con un miembro de la fraternidad y decirle tú tienes que dejar, es tu conciencia. Sin embargo, sí voy a denunciar las mentiras que se dicen porque afectan a los hermanos en la fe. Estos videos, mi querido Raúl, están dirigidos a católicos. Ese es el principio. A católicos que están siendo inducidos, que están sufriendo violencia psicológica, un abuso de autoridad para tergiversar hechos históricos, para tergiversar los documentos de la iglesia e inocular odio. Ni modo. Yo tengo que hablar con mis hermanos y decirles que eso no está bien. Si mi hermano, después de que yo le digo que esto es una mentira, decide irse con ellos, pues que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Así como le voy a decir a doña Chonita de la tienda que cuando venga un testigo de Jehová a decirle que solo 144,000 se van a salvar y que todos los católicos se van a condenar, también le voy a decir la verdad de esa mentira. Lo mismo. Creo que tienes que nivelar bien ese estándar. La fraternidad sacerdotal San Pío X, como se ha hablado aquí, tiene una situación que, si bien no es de cisma formal, y no lo hemos dicho, tiene en su estructura, en su doctrina, en su formación, como manejan a sus bases, una formación de estructura que los lleva literalmente a un cisma material, además de diferencias doctrinales irreductibles con la Iglesia Católica. El gran peligro, ¿sabes cuál es, mi estimado Raúl? Que parte de los bulos es decirle al católico, ¿sabes qué? Es lo mismo. Somos bien católicos, nuestra doctrina es exactamente en comunión, salvo detallitos menores, dicen ahí. Y no es así. Por lo menos planteen las cosas como son y que cada quien tome su decisión. Entonces no es un doble estándar. Hay muchos enemigos de la iglesia, muchos enemigos de la verdad y muchas medias verdades, sea dentro, sea fuera de la iglesia. A todas se les da respuesta. Y como a cada parroquia le llega su fiestita patronal, pues en este caso, a esta fraternidad de San Pío X, pues le llegó su fiestita patronal. En otro momento hablaremos de otros, sin ningún sesgo más allá, sino simplemente amor a la verdad y amor a los hermanos. Angie. Sí, Reisner, gracias. Y en efecto, Raúl, o sea, yo ya te había comentado por ahí en el chat privado, a grosso modo, cuáles son las objeciones, y lo volvemos a repetir, como te explicó también Reisner. Este tema, precisamente de la fraternidad sacerdotal San Pío X, lo estamos tocando porque casi nadie habla de eso, es algo todavía desconocido. Y a mí me resulta interesante que te veo cierto afán de condescendencia, de no sé, y te respeto tu opinión. Eso me hace comprobar, y quizá los hermanos que nos acompañan en esta tertulia, que en realidad no conoces toda la obra lefebrista como nosotros sí la conocemos. Créenos, si estamos aquí es porque llevamos horas, meses estudiando. Cada uno de nosotros no es que seamos apologistas,
simplemente somos personas a las que nos gusta leer, estudiar de nuestra iglesia. Reisner sí tiene su, bueno, él, mucha gente lo conoce, era una persona dedicada a la apologética, él sabe tratar estos temas con personas no católicas. Yo también estuve en foros hace mucho tiempo, escribí 2 libros, bueno, yo intenté escribir 2 libros y los publiqué, y si estoy publicando o hablando de algo es porque lo conozco y conocemos la obra lefebrista desde antes que ocurriera todo de Pablo VI hasta nuestros días. Y es curioso que pidas, te digo, es válida tu opinión y digas eso cuando la Fraternidad San Pío X ha sido despiadada con la iglesia. Sus dirigentes, desde mismo Lefebvre, y hoy sus simpatizantes. Entonces, pues bueno, ya no diré otra cosa porque luego dicen que yo no tengo algo personal. No tengo nada personal, lo que dijo Reisner. Ahorita estamos hablando de ellos, más adelante hablaremos de otros. Lo que nosotros vamos a hacer es ayudar al hermano católico a salir del engaño de todo grupo sectario. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, gracias Reisner por responder. Continuando con lo que había dicho la hermana José, no sé si quiere hablarnos ahora Dani o tú retomas el tema que estábamos tocando sobre los bulos contra el Vaticano II, y por cierto, discúlpenme, pero muy esparcidos por precisamente esta fraternidad que es el Concilio Vaticano II, falsamente acusado de modernista, de ecumenista, o sea, un concepto falso de ecumenismo que no es lo que están haciendo creer ellos, que el Vaticano dice que todas las religiones son iguales. Eso es falso. Y el diálogo interreligioso, de esos temas están hablando ahorita. Adelante, hermanos, no sé quién va a tomar la palabra ahora. Bueno, retomando un poco el tema, y a raíz pues de estos bulos, hay un problema que mencionaste, Angie, desde un principio, que es una expresión en latín que se dice subsistit in, que aparece en el documento Lumen Gentium, en su numeral 8, segundo párrafo, dice lo siguiente: esta es la única iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos como una santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad, ojo aquí, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. ¿Por qué surge este problema? El debate es que consideran que esto es una traición, porque no dicen, cambian, en vez de decir subsiste, debería decir est. No dice es la Iglesia Católica, sino dice subsiste en la Iglesia Católica. O sea, a partir de ahí dicen, ¿sabes qué? Aquí hay una traición, hay una eclesiología, digamos, que se abre a un relativismo y traiciona el magisterio precedente. Esto generó muchos problemas. De hecho, efectivamente, el progremodernismo, otro enemigo de la fe católica y muy actual también, tomó esto para generar un auténtico relativismo que tuvo que ser combatido por Juan Pablo II en figura del prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que en ese tiempo era el cardenal Joseph Ratzinger, en un documento que les causó a los modernistas y a progresistas verdadero escozor. Les provocó diarrea, yo creo, no sé. Lo odian este documento. Lo odian a muerte. Hoy, incluso hoy, lo siguen odiando a muerte. Y es el documento de la declaración Dominus Jesus.
que da una respuesta ante la tergiversación que se hizo de esto, y quisiera exponerla textualmente. Está en el documento Dominus Jesus, último párrafo del numeral 16, donde dice: los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica radicada en la sucesión apostólica entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia católica. Esta es la única Iglesia de Cristo que nuestro Salvador confió después de su reacción a Pedro para que la apacentara, y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ahí está citando a Lumen Gentium. Después aclara: con la expresión subsistit in, o subsiste en, el Concilio Vaticano II quiere armonizar dos afirmaciones doctrinales. Por un lado, que la Iglesia de Cristo, no obstante las divisiones entre los cristianos, sigue siendo plenamente solo en la Iglesia católica. Y por otro lado, que fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad, ya sea en las iglesias que en las comunidades eclesiales separadas de la Iglesia católica. Sin embargo, respecto a estas últimas, es necesario afirmar que su eficacia deriva de la misma plenitud de gracia y verdad en la que fue confiada la Iglesia católica. Existe, por lo tanto, una única Iglesia de Cristo que subsiste en la Iglesia católica, gobernada por los sucesores de Pedro y por los obispos en comunión con él. Las iglesias que no están en perfecta comunión con la Iglesia católica, pero se mantienen unidas a ellas por medio de vínculos estrechísimos como la sucesión apostólica y la Eucaristía válida, consagrada, son verdaderas iglesias particulares. Por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena comunión con la Iglesia católica al rehusar la doctrina católica del primado, que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el obispo de Roma. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? La expresión subsisted it quiere abarcar una situación de un desarrollo eclesiológico realmente genial, porque sabemos que la Iglesia es sacramento universal de Cristo en la tierra. Es decir, Cristo se manifiesta como sacramento salvífico a través de su Iglesia. Y todos los elementos de santidad y de verdad en la fe de la Iglesia católica son tomados y emanados incluso fuera de sus límites visibles. Esto, por ejemplo, lo vemos con el bautismo, lo vemos con la asociación apostólica en las comunidades ortodoxas separadas, también en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que tienen sucesión apostólica, no se las negamos, y otras comunidades que no tienen sucesión apostólica, pero tienen un bautismo, por ejemplo, el bautismo válido, tienen la palabra de Dios y tienen elementos de gracia y de verdad. Entonces, esto es una ruptura con la eclesiología y el magisterio precedente, no, es una progresión, es un progreso teológico que encuadra mejor la realidad. Decir que, por ejemplo, las iglesias que no están en comunión con Roma no tienen nada que ver con la Iglesia de Cristo es una mentira. No puede ser posible, no tuvieran sacramentos. O sea, ¿cómo vas a conjugar que tengan sacramentos, elementos de gracia y de verdad, y no tengan nada que ver con la Iglesia de Cristo, que es sacramento universal de Cristo mismo en la tierra? Hay elementos de comunión, como decía Pablo, José, como decía José, hay elementos de comunión. Entonces, no se puede afirmar de entrada una ruptura tajante, y es lo que reconoce el Concilio Vaticano II, sin renunciar, porque aquí está la trampa de muchos tradirrupturistas, sin renunciar a que la plenitud de la verdad y de los medios de salvación se encuentra operante, viva y eficaz en la Iglesia católica. Esto no se renuncia nunca. Gracias, Reiner. Fue una explicación bastante clara y invitamos al hermano Daniel para que la complemente. Adelante, Dani. Muy bien, buenas noches. Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que el ecumenismo responde ni más ni menos que a la última voluntad terrena
de Jesús, cuando la noche anterior a su pasión oró al Padre pidiendo que todos sus discípulos fueran uno. Esta es voluntad expresa del Señor. Y por lo tanto, el hecho de que los cristianos estemos divididos, estemos separados, incluso estemos enfrentados, es un hecho que contradice abiertamente el mandato de aquel del que decimos que ha querido ser nuestro Señor. Desde este punto de vista, debemos reconocer que esa división de los cristianos es motivo de escándalo para el mundo. El mundo que en el mensaje de Cristo encuentra la predicación de la unidad, en la predicación del amor, la predicación de la fe, encuentra en la comunidad de los cristianos divisiones, muchas veces por diferencias doctrinales irresolubles, otras veces por conflictos de índole política, otras veces incluso por motivos mucho más oscuros e inconfesables. Debemos admitir que eso, a la luz de la palabra de Jesús, nos interpela y nos llama a procurar la unidad. Ahora bien, ¿cuál es la unidad que quiere Jesús para sus discípulos? Porque también lo dice en ese mismo pasaje del capítulo 17 de San Juan, pasaje llamado la oración sacerdotal. Pues bien, el modelo de unidad entre los cristianos es el modelo mismo de unidad existente en la Santísima Trinidad. Una unidad de verdad y amor. Por lo tanto, será inadmisible procurar la unidad cristiana al margen de la verdad, al margen de preocuparnos por dónde está la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, ser cada vez más fieles en nuestra praxis a esa enseñanza, a esa revelación que en última instancia es lo que el Padre nos ha querido comunicar para salvarnos. Si tenemos esto que he dicho brevemente, haciendo un resumen sumamente compactado, entenderemos que el ecumenismo que procura la Iglesia Católica no puede ser de ninguna manera un ecumenismo al estilo masónico, un diálogo interreligioso al estilo masónico, donde la verdad religiosa, la verdad sobre quién es Dios y sobre quién es el hombre y sobre cómo ha querido relacionarse Dios con el hombre y de cómo ha de responder el hombre a Dios, es irrelevante. O sea, porque para los masones es absolutamente irrelevante. La religión no tiene valor de verdad para ellos. La religión tiene valor de utilidad. En la medida en que lo religioso, las expresiones religiosas, te resulten útiles, te resulten funcionales para tus fines, fines que tú defines desde cero como un ser de absoluta autonomía, ese es el ecumenismo masónico. Ese es. Evidentemente, no es el ecumenismo cristiano que tiene una preocupación fuerte por el tema de la verdad y por el tema del amor o caridad. Por eso es sumamente importante que no nos dejemos llevar simplemente por lo que ahí se dice, que hombre, que la Iglesia ahora ya ha relativizado las religiones y que el Concilio Vaticano II ha venido a relativizar la religión. No.
Eso es lo que los progresistas dijeron que decía el Concilio Vaticano II. Pero esa interpretación, que más bien debemos llamar manipulación, es insostenible desde el punto de vista de una lectura directa, mínimamente preparada y mínimamente honesta de los textos conciliares. No podemos afirmar que los textos conciliares que hablan de que en la iglesia y solo en la iglesia está plenamente la iglesia de Cristo, es decir, que no se ha perdido nada de lo esencial que ha puesto Cristo, que ha depositado Cristo en la iglesia, que no se ha perdido nada a pesar de todas las rupturas, porque subsiste en la iglesia católica, que no se ha perdido ni en el tema de la doctrina, de la enseñanza, de la verdad, ni en el tema del gobierno, que está siempre al servicio de la salvación de las almas, ni en el tema de la santificación a través de los sacramentos y también la palabra de Dios. Esto supone poner las bases para un diálogo entre cristianos, buscando la unidad, reconociendo que todos, por el solo hecho de ser cristianos, tenemos una base común, pero que no basta una base común para hablar de la plenitud que nos ha traído Jesucristo, que es preciso procurarnos por la verdad completa. ¿Qué nos dice San Pablo? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No basta un conocimiento parcial, un conocimiento mutilado, mucho menos un conocimiento distorsionado. Es necesario un conocimiento pleno. Así lo ha querido Dios, así nos lo ha revelado Jesucristo y así lo ha mantenido la Iglesia Católica. Muchas gracias. Perdón, un aspecto, nada más para comentar. Es interesante cómo en este desarrollo eclesiológico en Lumen Gentium ya se consideran esos lazos de unión con los grupos fuera de la estructura visible. O sea, al final de cuentas, si la iglesia fundada por Cristo es sacramento de Cristo mismo, es la continuación de la labor y la obra de Cristo en la tierra, los elementos de verdad y de santidad que tengan grupos que se dividieron y que aún conservan, pues siguen manteniendo un cierto lazo, un lazo con esta iglesia, un lazo que no podemos apagar la luz, cerrar la puerta y fingir que no existe. No podemos fingir que no existe. Existe. Y son medios de santificación, si bien truncos, incompletos o mezclados con otras cosas, según el grado. Desde sucesión apostólica legítima, como en el caso de los ortodoxos o de incluso de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que está en cisma material, hasta situaciones lejanas donde solo tendrán pues la palabra de Dios y el bautismo, si acaso, pero que hay elementos de gracia. Entonces, a mí me llama la atención cómo el concilio, esta eclesiología de Lumen Gentium, los considera. Y en ese sentido, la expresión subsiste en es mucho más acorde con la realidad que la expresión es, porque la expresión es hace un corte tajante. Y la expresión subsiste en, si bien incluye el est, también presenta esta realidad que no podemos negar. ¿Cómo ves? Sí, así es. El problema es que acusan muchas veces al Concilio Vaticano II de irenista. Bueno, ¿qué es eso de irenismo? Pues es un pacifismo a ultranza. Que Irene en griego es eso, paz. En última instancia están acusando al Concilio Vaticano II de buscar la paz a costa de la verdad. Esto es completamente falso. Completamente falso. El Concilio Vaticano II busca la paz en la verdad, en un camino guiado por el Espíritu Santo
de retorno hacia la verdad completa. Eso es lo que está proponiendo el Concilio Vaticano II. El que haya por ahí teólogos progresistas que pretendan decir que no, mira hermano, eso es accesorio. Es accesorio, mira, es accesorio el tema de la transubstanciación. No digamos eso, no digamos eso. Eso divide, eso no suma, eso divide. Está muy de moda usar esa expresión. Eso no suma, eso divide. Hombre, no. Si Jesús ha querido quedarse substancial, realmente presente en la Eucaristía, a mí como discípulo de Cristo, no me da lo mismo que me digan que aquello es una presencia real y substancial a que me digan que es una presencia figurativa y simbólica. No me da lo mismo. Definitivamente no me da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo amo a Cristo. Es el amor por Cristo el que me hace priorizar la verdad que Cristo me ha revelado sobre sí mismo, sobre el Padre, sobre mí. En última instancia, yo no puedo adoptar una postura de simple irenismo, es decir, vamos a olvidar, vamos a hacer como que no hay problema. Mira, vamos a hacer como que no, mira, tú no aceptas la infalibilidad papal, no aceptas la transubstanciación, no aceptas la Inmaculada Concepción, no aceptas la virginidad perpetua de María. Hombre, y hay otros que incluso dicen, hombre, no aceptas la resurrección de la carne, hombre, no aceptas la parucía, hombre, no aceptas la encarnación, hombre, es que tú ya no aceptas ni la existencia de Dios. Para ti Dios es una especie de proyección del yo humano en una especie de pantalla al infinito, tal y como lo entendía Feuerbach. Bueno, hoy en día Feuerbach se le estudia en las facultades de teología, pero muchos ignoran, incluso en esas mismas facultades de teología, que Feuerbach no se presentaba a sí mismo como filósofo. El tipo se presentaba como teólogo. Entonces, el padre del ateísmo contemporáneo, sí, señores, es un teólogo protestante liberal. Y ese mismo protestantismo liberal es el que después entra a la iglesia bajo la forma de modernismo. Claro, no todos llegan al extremo de Feuerbach de negar la existencia real de Dios. Algunos más bien te dirán que suscriben una especie de deísmo, o no lo dirán con todas sus letras, pero al final cuando tú te pones a leer sus obras, dices, pues este amigo es deísta, este amigo niega la posibilidad física, o metafísica de los milagros, niega la posibilidad de una revelación directa de Dios. Para él la revelación es simplemente una inspiración subjetiva del espíritu que va tratando de romper los límites de la inmanencia para encontrarse a sí mismo en una búsqueda simbólica. Hombre, no, chaval, esa no es mi fe. Perdón, esa no es la fe de la iglesia, esa no es la fe del Vaticano II, esa no es la fe de los papás, esa no es la fe de los padres de la iglesia, esa no es mi fe. Yo no estoy representado ahí. Lo digo así, abierta y claramente. No dejen progresistas secuestren el Concilio Vaticano II. No dejen que los tradicionalistas secuestren la tradición. Somos católicos. Todo eso es patrimonio de la Iglesia Católica. La tradición, el amor, el compromiso social, la fe en la resurrección, la fe en la encarnación, la fe en la vida eterna, la fe en la promesa, todo eso son elementos de la Iglesia Católica. Yo no necesito dividirme en un grupo más pequeño para afirmar todo esto. De hecho, en el momento en el que me divido en un grupo más pequeño, termino negando unas cosas y afirmando otras. No, señor. No, señor. Así no va bien. Eso no se hace así. Aquí buscamos la verdad por amor a Cristo que se nos ha revelado.
y que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, Daniel. Es una explicación muy, muy profunda. Queremos, bueno, hermano José, no sé si quieras abonar algo a lo que ya Reisner y Dani nos han compartido para que los hermanos terminen de tener un panorama amplio. En sí no creo que haya mucho que hablar en lo tocante a lo que sería el ecumenismo, porque digamos que en mi primera intervención di conceptos generales y completamente discernidos unos con otros. Reisner dio una muy buena respuesta en lo tocante al trato con las diferentes comunidades y también explicaron lo que es el espíritu del Concilio Vaticano II. También me llamó la atención la pregunta de la muchacha, ¿no? América Abigail, acerca de lo que es el irenismo, lo cual ya le fue contestado. Pero a mí lo que me gustaría sería citar la conclusión de Nostra Aetate, ¿no? Que es el documento conciliar que habla en lo tocante al diálogo interreligioso. ¿Por qué voy a esto? Porque, bueno, hay gente que, obvio, como ya tiene una tradición, y al hablar de tradición me refiero a una educación, una historia de vida y una formación completamente diferente a los otros, aunque estemos en la misma iglesia, es mucho más reacia a aceptar que un protestante, por ejemplo, sea espiritualmente un hermano. Hablo espiritualmente, sabiendo que está separado por dogma y por institución. Eso no lo discutimos. ¿Ah? Entonces ya, debido a que se acusa el concilio de irenismo y un montón de cosas, a mí lo que me llama la atención, no es una cosa que subrayé, para cuando después hablemos con respecto al diálogo con otras religiones, es esto. Y este principio se aplica para todos. En la conclusión de Nostra Aetate se cita a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, cuando dice, o sea, no se hace citación explícita del texto, sino se lo pone entre paréntesis y se da una interpretación del mismo, cuando dice, no podemos invocar si negamos conducirnos fraternalmente con algunos hombres. A mí me gustó acá cuando dice algunos hombres, no dice con todos los hombres. Nosotros sabemos, hay un ruido de fondo que es horripilante. Nosotros sabemos que si estudiamos la carta de San Juan, habla de lo que es sobre todo el amor entre hermanos, el amor entre la gente que conoció a Jesucristo, el amor entre la gente que fue engendrada por el Espíritu Santo, ¿ah? Habla más bien de lo que sería una noción muy mística de lo que es la iglesia, ¿ah? Y hay que ver también que con respecto a esto, ¿ah? El mismo San Juan dice que el que no ama a su hermano no ama a Dios, porque cómo vas a amar a Dios que no ves y nunca más a tu hermano que podés ver siempre. Entonces es que algunos está haciendo una delimitación. Para Dios no todos los hombres son iguales. Sabemos que a nivel de creación, sí, Dios creó todo el universo, es muy fácil, pero a nivel de generación, como dice el mismo San Juan, solo los que creen en su nombre pueden ser llamados hijos de Dios. Me gusta distinguir este plano. Creación, si vamos por creación, vayan al libro de Job. Hasta Satán se lo cuenta ante los hijos de Dios. Pero otra cosa es a nivel de generación. Es una cuestión más íntima y es una cuestión, una promesa futura, como dice el mismo San Pedro, de ser copartícipe de la naturaleza divina. Pero yo quiero hablar, esto me gusta, ¿no? Si negamos conducirnos fraternalmente con algunos hombres, ¿va? Y está hablando en especial a un documento que es interreligioso. ¿Qué quiere decir? Que no están todos los hombres incluidos en esa comunión fraternal, en esa comunión entre hermanos. Hay un principio de la lógica, y yo siempre lo cito porque en muchos debates mucha gente, lamentablemente queriendo justificar posturas, siempre viola la octava regla de silogismo. No podemos poner nunca una premisa general sobre una particular. Siempre la particular va a primar sobre la general. Entonces, si el texto habla de conducirnos fraternalmente con algunas personas, no las incluye a todos. Entonces, toda cuestión o todo alegato de sincretismo, ¿verdad? Como dijo mismo Daniel, se cae por tierra, sencillamente. Es más, y esto es precisamente la conclusión de nuestra ETT. O sea, lo podemos aplicar hasta si queremos a la Unitatis Redintegratio. ¿Ah? O sea, los que realmente creemos en Jesucristo, en donde haya elementos salvíficos, entre nosotros sí nos podemos
conducir de esa manera. Con los otros no. Eso lo digo por la cuestión de lo del irenismo, que si bien fue contestado de manera brillante, me gusta citar un texto magisterial y conciliar para refutar, ¿cómo es esto? Toda objeción. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir el concilio dice tal cosa. Bueno, cítame el documento donde lo dice. Yo acá te estoy mostrando un documento interreligioso que dice que la fraternidad entre hermanos es para un grupo selecto. ¿Tá? Y está citando la primera carta de Juan que habla de la comunión entre hermanos y de gente engendrada por el Espíritu Santo que creyó en Jesucristo. Cualquier premisa más general o cualquier cosa más vaga o más ambigua viola una ley del silogismo, viola una ley de la lógica y es una descontextualización acérrima. Cambio fuera. Gracias, José. Es realmente muy enriquecedora tu intervención y tu explicación, al igual que la que nos ha dado Reisner y Daniel. Acabo de ver un comentario de un hermano que menciona la frase de extra ecclesia nulla salus, y con esto quiero finalizar esta tertulia. Esta es una frase que también ha sido utilizada para atacar a la iglesia y decir que ya no se cumple el que fuera de la iglesia no hay salvación. Y yo, obviamente, bueno, quisiera que Reina nos hablara del tema. Y yo sé perfectamente que esto es falso. El Concilio Vaticano II, como ya lo mencionaron ustedes en Lumen Gentium, habla perfectamente de que la iglesia sigue siendo, vaya, el sacramento de salvación. Y ya explicaron lo del subsisting. Es cierto que el concilio nos habla de que la persona, y esto los hermanos que están aquí en esta tertulia les pueden explicar más a fondo esto, tal vez en otro momento, hablando ya más particularmente de cada punto. El hombre que tiene ¿cómo decir? Teológicamente no tengo ahorita a la mano esos términos, pero en su corazón, la ley natural de lo que es bueno, tiene la oportunidad de conocer la revelación, el evangelio. ¿Quiénes son los que verdaderamente no hay salvación fuera de la iglesia? Nosotros los bautizados, nosotros los cristianos. Si yo sé que la salvación está en la iglesia y aún así lo niego y me salgo y me voy a otra creencia, yo para mí sí me acarreo la condenación de extra ecclesia nulla salus. Entonces, se cumple. El Vaticano II no ha roto con eso. Y para dar una explicación más a fondo, Reisner, me gustaría que tocaras este punto y con este cerramos. Sí, claro. Bueno, extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Es una frase que es correcta. Es una frase que es correcta, pero hay que entenderla. Hay que entender bien qué significa esta frase. Y esta frase está ligada principalmente al hecho de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, hasta el punto que podríamos decir de un modo análogo que la iglesia es Cristo. Y esto, ¿qué nos dice? Extra ecclesiam nulla salus significa fuera de la iglesia no hay salvación, que también significa fuera de Cristo no hay salvación, porque al final de cuentas la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia no solamente es la iglesia militante, la iglesia es también iglesia purgante y es la iglesia triunfante. Es una sola iglesia en toda la dimensión. Es decir, nadie fuera de la iglesia puede salvarse porque la iglesia es Cristo. Ahora, el problema aquí viene con la iglesia militante y viene con los límites visibles de la iglesia. Es decir, un musulmán, un budista, vamos a un cristiano, un testigo de Jehová, uno de la fraternidad sacerdotal San Pío X, o lo que quieras poner, un ortodoxo en cisma, qué sé yo, están fuera de los límites visibles de la iglesia, aunque unidos por ciertos lazos, ¿se van a perder? No sabemos. No sabemos si ellos se van a condenar. Lo que sabemos es que si se salvan, por Cristo se salvan. Y aquí quiero mencionar un poco el hecho de
de Romanos capítulo 2, versículos 14 y siguientes, donde San Pablo dice que el pagano que no tiene ley, cuando escucha los dictámenes de su conciencia en su corazón, se da a sí mismo una ley. Y es la conciencia la que lo condena o lo justifica. Es decir, para la persona que no conoce a Cristo, que no sabe de Cristo, ¿tendrá posibilidad de salvación? Sí, sí tendrá posibilidad de salvación por los dictámenes de su conciencia en la ley natural. Entonces, decir que están ya condenados, no podemos afirmarlo. Para el que conoce a Cristo, ¿basta la sola conciencia? No, no basta la sola conciencia. Hay que obedecer. Mateo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tus nombres hicimos milagros, hicimos grandes cosas. Yo les diré, aléjense de mí, no les conocí. Si ocupamos, digámoslo, obedecer. Eso significa, en pocas palabras, que si yo soy consciente de que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo, si yo soy consciente de que el Papa es la piedra de unión visible, si yo soy consciente de la indefectibilidad de fe de la Iglesia, y yo, sabiendo esto, me rebelo conscientemente contra esto, mi salvación está en serio peligro. Serio peligro. Si yo me rebelo, pero yo no sabía o estaba mal formado o yo tenía una idea errónea, estoy en riesgo, pero Dios dirá, no lo sabemos. Entonces, distingamos bien esto en resumen para recapitular. Extra ecclesia nula salus, fuera de la iglesia no hay salvación, es correcto, pero significa que fuera de Cristo no hay salvación. Es decir, todos los que se salvan, si se salvan por Cristo se salvan, pero si se salvan, todos se volverán católicos. Pues no hay ningún salvado que no sea católico, porque todos estaremos en el cuerpo místico de Cristo. Gracias, Reisner. Vamos a invitar al hermano José que nos diga unas palabras y con esto vamos a cerrar en esta tertulia. Nos despedimos, ya es algo tarde. Adelante, José. Bien, en lo tocante a esto, Reisner tocó el tema de la conciencia y como ya habíamos dicho en el otro video, es un tema que no se enfatizó mucho. No voy a decir que no se desarrolló porque San Agustín habló bastante. Y si vamos a la teología de Oriente, puedo citar hasta gente ortodoxa que también es muy consciente, como Gregorio Palamas, que hablaba de energías increadas, que son formas extrasacramentales por las cuales Dios hasta se comunica con los propios paganos. Hasta el mismo San Pablo mismo habla, citando filósofos griegos, cuando cita a Cleanto o a Fenómenos de Arato, que ellos tenían ciertas semillas de verdad dentro suyo. ¿Ah? Es un tema que lamentablemente la Iglesia, si bien lo tocó, no lo enfatizó, entonces se encerró mucho en la parte institucional negando la otra. No quiere decir que lo institucional no sea importante y no vamos a desecharlo por lo otro, sino terminamos en una especie de gnosticismo asqueroso y pedorro. Me gustaría acotar solo un par de cosas con eso. Les voy a dar un ejemplo bien bíblico, ¿tá? Y esto está muy relacionado con la cuestión ecuménica. Marcos 9, 38, 40, había un tipo que estaba exorcizando, ¿no? Sacando fuera demonios en nombre de Jesús. Fueron los apóstoles, hablaron con él y se lo prohibieron y fueron y le contaron a Jesús. Jesús les dijo, miren, déjenlo, porque no hay una persona que haga milagros en mi nombre que después venga a hablar mal mío. Nosotros podemos ver una persona que estaba apartado de los apóstoles. Si vamos a lo que es la sucesión apostólica, esa persona no tenía sucesión apostólica. Se ve que por algún lado había escuchado el mensaje de Cristo, había creído, lo había invocado, Dios le había respondido porque se ve una operación de Dios, pero no estaba con ellos. Y aún así Jesús no le prohíbe. También Pablo en una de sus cartas dice que Cristo, sea por amor o sea por rivalidad, es predicado y es anunciado. Así que tenemos que dejar que el mundo se llene el Evangelio de Cristo y tampoco tenemos que limitar el poder del Espíritu Santo a solamente la Iglesia Católica. Yo es más, conozco gente, por ejemplo, protestantes, ¿tá? Que sí, que hacen exorcismos y un montón de cosas, y bueno, lamentablemente no son católicos, lamentablemente no tienen comunión plena,
lamentablemente están, por así decirlo, confundidos, por no decir que están en error en muchas cosas, pero bueno, Dios ha tenido misericordia de ellos y puede hacer grandes obras. Pero obvio que la comunión plena la tenemos acá. Y lo último que quería cerrar era con la cuestión de la conciencia. Les invito a leer el Catecismo del numeral 1777 en delante, que habla de toda la cuestión de la conciencia. Pero quiero citar el 1801, creo que lo cité la última vez también, que habla de la formación de la conciencia, ¿tá? Que dice que la conciencia, por ejemplo, no puede, o sea, hay veces que no está bien formada, ¿tá? Que la persona no queda exenta de culpa muchas veces, porque si bien a veces se exime a la persona por no saber una cosa, hay veces que uno no está bien formado, entonces no queda exento de castigo. Por lo tanto, respaldarse netamente en la conciencia o hago lo que quiero para desobedecer la iglesia, que es la columna y baluarte la verdad, no, eso no se puede hacer. Y hay otra cosa también, ¿no? Pablo en Efesios 4, 17 al 19, él mismo habla de que los gentiles cuya conciencia fue cauterizada. Hay gente que lamentablemente ya no tiene conciencia y necesita una gracia extra, ¿ah? Para poder otra vez sensibilizarlos. Por lo tanto, la cuestión de la conciencia también es algo muy delicado, es algo que no se puede tomar a la ligera y lamentablemente, como estamos en un mundo moderno y occidental y muy individualista, se usa más bien la conciencia como excusa para hacer lo que uno quiere desobedecer la iglesia. Punto. Terminando en un gran relativismo moral que hace que muchos hermanos que vean ciertas situaciones o excusas que fulano, mengano, sutano usa, se terminen perdiendo o terminen desviándose de lo que Dios quiere para ellos. Solo quería hacer esa acotación nada más. Cierro acá. Muy bien, muchas gracias por la participación en este tema. Definitivamente, como hemos comentado desde que empezamos a hacer estos videos, estos temas son para abarcar en muchos videos, no es suficiente el tiempo que nos tomamos. Sin embargo, les agradezco mucho porque sus explicaciones fueron muy amplias, muy claras y algunas preguntas de los hermanos fueron respondidas. No sé si quieran seguir aceptando participar en futuros videos para seguir haciendo estas campañas de evangelización, porque con la luz que ustedes dan, con sus aportaciones, se despejan muchas dudas, bulos y mitos contra la iglesia, sobre todo desde unos 50 años para acá. No sé si quieran mencionar algún tema del que quieran hablar en un futuro o ya lo veremos después. No sé si quieran comentarlo. Quería ahora hablar un poco del modernismo, aunque no hay una fecha para hablar del modernismo auténtico, real, denunciarlo y poner una perspectiva de cómo este cáncer también ha afectado profundamente la vida de la iglesia. Ok, muy bien, me parece muy bueno para que no piensen que solo estamos tirándole a cierto grupo que ya ni quiero nombrar porque piensan que es una guerra contra ellos directamente. No, como ya dije, nuestro propósito es derribar bulos y principalmente defender a la iglesia porque le han creado una campaña de denostación terrible, demoníaca desde hace 50 años para acá. ¿Algo que quieran agregar en un minuto para despedirnos, hermanos? Dani, José. Con mí está todo dicho. Ok, gracias. José. Reiner, bueno, nos despedimos, nos vemos pronto, Dios mediante, y compartan. Bye, buenas noches.